Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en una nueva edición extra del Embudo para la web, para nuestro sitio de internet, elembudo.tv, como lo hacemos habitualmente los días miércoles, para cortar un poco la semana informativa, ¿no? Entre domingo y domingo, que hacemos el programa a través de la pantalla del canal provincial de la empresa Telered. Tratamos de hacer un resumen de lo que está pasando informativamente hablando en la política bonaerense por estas horas. Claro, en realidad faltan 8 días de campaña, porque el próximo jueves, no mañana sino el siguiente, ya se va a estar entrando, en realidad a las 8 de la mañana del día viernes, se va a estar entrando en veda electoral y hasta ese momento habrá tiempo para hacer campañas. Y bueno, estamos por eso en el tramo final, donde hay, por supuesto, muchísimas incógnitas todavía que faltan develarse. La primaria más interesante que se está dando es la primaria provincial del Frente para la Victoria, ¿no? Entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, porque, bueno, de ahí para muchos puede llegar a salir el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires si los números que hoy tiene, por ejemplo, Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires se logran mantener e incluso incrementar. Ahora, ¿cuál es la realidad de esa interna? Porque claro, hay muchos sondeos, las encuestas hoy, aclaramos, están muy desgastadas, muy faltas de credibilidad, pero se siguen utilizando, por supuesto, los políticos siguen comprando encuestas, haciendo encuestas para saber, en definitiva, o tener una idea de dónde están parados. En esas encuestas, hay muchas de ellas que dicen que está arriba Aníbal Fernández de Julián Domínguez. Ahora, la mayoría de los intendentes, incluso yo les diría el propio Scioli, quieren que gane Julián Domínguez la elección. Esto de Scioli corre por cuenta mía, pero por la información que nosotros tenemos de cómo se mueven algunos hombres cercanos a Scioli, uno tiene la sensación y cierta información que Scioli prefiere que gane la interna Julián Domínguez, por muchas razones. No les diría ni siquiera por una cuestión de afecto personal de Scioli con Julián Domínguez, porque durante mucho tiempo Scioli y Julián Domínguez se llevaron mal, pero sí me parece por una cuestión política a futuro, sobre todo en la elección. Miren, el otro día me contaba un precandidato intendente de un distrito del conurbano que cuando repartía la boleta, porque los intendentes o los candidatos a intendentes del conurbano del Frente para la Victoria van con las dos boletas, van con la de Julián Domínguez y van con la de Aníbal Fernández, en todos los casos. Entonces repartían la boleta de Aníbal Fernández y había un cierto rechazo de la gente a aceptar esa boleta cuando la recibían en mano. En cambio no pasaba lo mismo con Julián Domínguez, era bastante distinta la recepción que tenía esa boleta. Pero claro, las encuestas hoy marcan, por lo menos hasta ahora, que estaría ganando Aníbal Fernández contra la preferencia de la mayoría de los intendentes. Creo que el único intendente que se ha pronunciado claramente a favor de Aníbal Fernández ha sido Mariano West, el intendente de Moreno. El resto, sabemos, están todos jugando a favor de la candidatura de Julián Domínguez, que de hecho estuvo este miércoles a la mañana caminando por Malvinas Argentinas, ¿no? Haciendo campaña por el distrito de Malvinas Argentinas, donde ahí las encuestas, lo dan ampliamente favorable, o le dan ampliamente favorable al intendente actual, a Jesús Cariglino. El Frente para la Victoria tiene un solo candidato allí, no hay primaria, es decir, no hay enfrentamiento ahora en agosto, y estuvo recorriendo ahí Julián Domínguez. Pero lo llamativo de la recorrida de Julián Domínguez es que cuando se paró a hablar con la prensa, con una cámara que habíamos enviado nosotros, en realidad se dedicó a elogiar a Mario Ishi, que es candidato a intendente de José Cepaz. Así que les propongo que veamos este fragmento de la nota donde Julián Domínguez le da un muy fuerte apoyo al actual senador y candidato ahora a renovar su mandato en José Cepaz, o a volver en realidad, porque ahora está gobernando Carlos Urquiaga, Mario Ishi. Véanlo. Primero quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo a Isi, a Mario, ese gran ex intendente que va a volver a ser intendente. Es un referente político a quien yo escucho, a quien yo valoro. Es uno de los dirigentes que, si una virtud tiene los pies metidos en el corazón del pueblo, y al lado de un gran amigo con quien hemos compartido la banca como diputado, hemos compartido horas
muy lindas de charla, siempre he aprendido de él. Recuerdo siempre que me hablaba de su compromiso sanitario, de su veterinaria, de los proyectos de cuidado de los animales en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, escuchando a nuestro pueblo, lo único que debemos hacer quienes aspiramos a conducir nuestro pueblo, encarnar los dolores, las aspiraciones y los sueños de nuestro pueblo, convertirlo en realizaciones concretas. Son esos dirigentes que logran traspasar el tiempo, pero centralmente porque tienen una vocación de servicio, porque hacen de la política el compromiso con su pueblo, y sus aspiraciones no son propias, son las aspiraciones de su pueblo. Me comentaba cómo ha hecho la universidad, el empeño que puso, de la manera que fue acopiando materiales para construirla. Esos son los dirigentes que necesita la Argentina, los dirigentes que no existe lo imposible, los dirigentes que el no existe cuando se trata de darle respuesta a nuestro pueblo, y nosotros debemos dejar el alma, nuestras ilusiones, nuestra creatividad, para servir a nuestro pueblo, a quien le pedimos la oportunidad de representarlo. Por eso es una alegría que Mario en su distrito vuelva a representar al Frente por la Victoria, y es un dirigente que naturalmente supera los límites geográficos de José Cepaz, y es un dirigente que se proyecta a toda la región. Bueno, ha sido contundente, ¿no?, el apoyo de Julián Domínguez. Mario Isi, que va a estar el domingo en el Embudo, en nuestro programa de televisión, lo que ha dicho es, bueno, libertad para que los dos boletas estén en el cuarto oscuro y se haga campaña con las dos boletas. Pero, por supuesto, sus funcionarios, hay muchos que trabajan y están más cerca de un candidato que del otro. Les diría que muchos de ellos están más cerca de Julián Domínguez que de Aníbal Fernández. Les doy un caso, ustedes lo veían recién en las imágenes, por ejemplo, a Jesús Aizpurú, el ex diputado provincial, con quien Julián Domínguez fue compañero en la banca provincial cuando le tocó a Aizpurú ser legislador provincial entre el 2003 y 2007. Después está el caso, por ejemplo, del secretario de Seguridad, de Ronnie Cajiano, que sabemos todos la relación cercana que tiene política con el hijo de Julián Domínguez, con Tomás Domínguez, con Nicolás Rodríguez Sá, con Camilo Vaca Narvaja, que es el novio de Florencia Kirchner, de quien está embarazada la hija de la presidenta de la República. Es decir, hay una vinculación mucho más aceitada con Julián Domínguez. Pero claro, quien conduce la política dice, juguemos con los dos, o sea, los dos son candidatos que nos van a llevar a nosotros en la boleta, con lo cual los dos nos suman también a cada uno de los candidatos locales. Pero está claro que los intendentes en su mayoría, todos prefieren la candidatura de Julián Domínguez. Esto en el orden provincial. En el resto de las fuerzas políticas, la medición de la provincia de Buenos Aires de agosto les servirá para saber cuál es quizá el piso electoral que tienen muchos de ellos, el caso de Felipe Solá con Sergio Massa y de la Sota, y el caso de María Eugenia Vidal como única candidata del Frente Cambiemos, que tiene una particularidad la boleta de Cambiemos, no sé si ustedes la vieron, no tiene el color amarillo, es decir, Macri se ha desprendido prácticamente del color amarillo en este frente político, un Macri que ha también venido desprendiéndose de su viejo discurso, ¿no? Ha cambiado para acercarse mucho más a las políticas que ha venido desarrollando el kirchnerismo en estos últimos años, con, supongo, la intención de captar algún voto sciolista que esté desencantado por la presencia de Zanini y la Cámpora tan fuertemente en las listas del Frente para la Victoria. Uno supone que ese es el objetivo de Macri, en empezar a moldear su discurso de manera diferente y mucho más cercano a políticas que han sido bastante emblemáticas en este periodo kirchnerista. En el medio de eso se mete Sergio Massa, y aquí me parece que se está dando una situación. El otro día hubo una reunión en Malvinas Argentinas, donde se hizo un plenario porque había bastante preocupación por el retraso de las boletas, no llegaban las boletas de todos los candidatos en tiempo y forma. Bueno, se convino que cada municipio va a recibir de parte del Comando Central del Masismo la impresión de 1,5 padrón de boletas que van a ser repartidas en partes iguales por la cantidad de candidatos que haya en cada municipio. Por ejemplo, si nos vamos a José Cepaz, ahí hay 3 candidatos: Fabián Carballo, Verónica Fierro y Oscar Duché.
Bueno, ahí le van a imprimir un padrón y medio, entonces el 33% de esa impresión va para Carballo, el 33% para Verónica Fierro y el 33% para Duché, con su postulación local. Quien no tenga la posibilidad por sí mismo de imprimir sus propias boletas, y bueno, va a estar un poco complicado para poder hacer campaña previamente. Sabemos que Carballo está imprimiendo su boleta aparte de la que le da Massa, y así pasa en un montón de municipios donde hay internas fuertes, no así tanto es el problema donde hay un intendente. Bueno, eso es lo que se habló el otro día en Malvinas Argentinas, y el dato que le contábamos el otro día en la radio, en el programa que hacemos en Radio Concepto todas las tardes a las 3 con Guillermo Cherasni, es que los intendentes de Massa prefieren que el ganador de la primaria del kirchnerismo a gobernador sea Aníbal Fernández, porque dicen, si gana Aníbal Fernández, crecen las chances de Felipe Solá, porque Aníbal Fernández tiene un alto rechazo en la sociedad y no lo quieren, o sea, o tiene mucho rechazo, está más asentado en el cristinismo duro, pero en el ciudadano medio, independiente, Aníbal Fernández es una persona que tiene mala imagen. Por eso, un poco en sorna dicen, bueno, cuidemos la boleta, si podemos, de Aníbal Fernández en el cuarto oscuro. Esto refiriéndome a los intendentes que están con Sergio Massa, que en esta zona de la primera sección electoral todavía son varios, ¿no? San Fernando, Malvinas, San Miguel, Hurlingham, Mercedes, son distritos que todavía acompañan a Sergio Massa. Bien, dicho esto, nos tenemos que introducir después en la discusión provincial para saber quién queda mejor parado. La pelea de las PASO, para que tengamos claro, es, por un lado, cuánto saca Scioli y si se acerca o no a ese famoso número que es el 40% hoy, y a cuánto quedan atrás Massa y Macri. Esta es la discusión. Hoy, Massa necesita, digamos, centrar su objetivo en Mauricio Macri. ¿Para qué? Bueno, para que el 9 de agosto el que sea el mejor opositor o el opositor más votado sea Massa y no Macri. O sea, si Massa logra eso, cree que tiene chances de crecer hacia octubre. ¿A qué juega el gobierno? El gobierno juega a que el 9 de agosto sea cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que el 9 de agosto, cuando se vean los guarismos, lo que saque Scioli, lo que saque Macri, lo que saque Massa, deje la sensación en la sociedad que no hay vuelta atrás, o sea que Scioli va a ganar en primera vuelta en octubre, que está terminada la elección, que la discusión está clausurada y que después habrá que discutir los distritos, en la particularidad de cada uno de los municipios, pero que a nivel nacional el tema está terminado y está juzgado. A eso juega el kirchnerismo hoy, por eso las operaciones muy fuertes del último fin de semana contra Mauricio Macri, o sea, ya no les interesa esta idea de la polarización tan clara con Mauricio Macri, sino que les sirve que Macri caiga, que no levante demasiado Massa y que Scioli en agosto pueda sacar una ventaja tan importante que la sociedad tenga esa sensación de que la elección se acabó en agosto y que no hay nada que hacer hacia octubre. Bueno, la oposición trata de romper con ese esquema y ubicarse lo más cerca posible para que justamente esta sensación de cosa juzgada no se produzca como ya se produjo en el 2011, por supuesto que con un escenario muy distinto. Ya por el 2011 Cristina saca el 50% y el resto de la oposición se acerca apenas al 15%, con lo cual la diferencia de 40 puntos fue tan grande que ya obviamente nadie dudaba que después de agosto, en octubre ganaba la presidenta. Lo único que restaba era saber por qué número final. Bueno, aquí quieren hacer algo parecido, mucho más modesto, por supuesto, pero generar la sensación de que Scioli gana. Si ganan las primarias y se acerca al 40% y el resto de la oposición no está cerca del 30%, bueno, que en octubre esto se va a prolongar y que Scioli va a ganar en primera vuelta. Esta es la operación en marcha hoy del gobierno para tratar de generar en la sociedad esa sensación. Y por último, para meternos un poco en el panorama distrital, los lugares donde se produce mayor interés, al menos en la primera sección electoral, son San Miguel, es un distrito muy interesante de la interna del Frente para la Victoria. Hay 4 candidatos, se están, digamos, en estos últimos días sacando los ojos, por decirlo vulgarmente. Ha habido incluso hasta problemas en la calle, con tiros, con heridos, o sea, hay ya un clima un poco más tenso. ¿Cuál es el desafío allí de Joaquín de la Torre? Bueno, Joaquín de la Torre, que va con Massa, necesita hacer una elección en las PASO que lo deje posicionado como para, aunque tenga que después hacer algún corte de boleta, dejar la sensación de que va a ser otra vez el ganador en las elecciones de San Miguel. Las encuestas le dan bien a De la Torre, pero el Frente para la Victoria, con un Scioli que está
bastante fuerte en distintos distritos del primer y segundo cordón, puede abrir allí un interrogante, lo mismo que en otros municipios gobernados por el masismo, ¿no? Es decir, el desafío de los intendentes de masa hoy es ver cuánto tienen ellos en las PASO para que el Frente para la Victoria se desanime o quede lejos de poder ganarle a nivel local. ¿Quién gana la primaria de San Miguel? Y miren, la verdad es que hoy pareciera que el candidato que aparece en todos lados, con mayores posibilidades por la difusión, por la estructura que maneja, es Franco Laporta. Pero ¿qué pasa? El Cuarto Oscuro va a tener un festival tal de boletas que va a ser muy difícil que uno se sobreponga sobre el otro, digamos, va a ser muy difícil. Entonces, ese festival de boletas va a hacer que haya un efecto confusión, que la gente que quiera votarlo a Scioli quizá entra al Cuarto Oscuro y agarra la primera boleta que encuentra y por ahí no es la del candidato local que está pensando en votar o no le interesa mucho esa discusión. Por eso los candidatos, ¿qué hacen? Aceleran su estrategia de ir casa por casa llevando la boleta para decirle, usted no quiere votar, acá está la boleta, vaya ese día a la elección con la boleta preparada porque puede encontrarse con inconvenientes en el Cuarto Oscuro. Ni que hablar, lo hemos dicho y he contado muchas veces en este programa, en cada programa que hacemos, la cuestión de la fiscalización va a ser muy importante. El PRO creo que en eso está en clara desventaja con respecto al Frente para la Victoria y al Frente Renovador. Me parece que el PRO corre con desventaja, por lo menos en el conurbano bonaerense, y eso puede jugarle seriamente a favor a Sergio Massa para que, si hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires, termine consolidando un número más que interesante a nivel nacional y lo pueda llegar en el último tramo de la campaña a relegar a Mauricio Macri. Le dije San Miguel con esa primaria. Malvinas Argentinas, la discusión es saber cuánto mide cada uno, un poco como panorama hacia octubre, porque no hay enfrentamientos. En José Cepaz, Mario Igi, que es candidato a intendente para reemplazar a Carlos Urquiaga, bueno, va a competir con Lito Denucci. Lito Denucci, ¿a dónde apunta? Dice, bueno, es la continuidad. Igi es lo mismo de hace 16 años, porque Urquiaga era un pollo suyo, porque él lo puso a Urquiaga y ahora, como no está conforme con la gestión de Urquiaga, viene para resolver ese problema. Bueno, es un argumento que tiene algún tipo de validez, pero sabemos que Mario Igi está muy enojado con la gestión que ha hecho Carlos Urquiaga. Él considera que poco se ha realizado de lo que venía haciendo Igi hasta que dejó de ser intendente en el 2011. Hay un argumento también que podría ser entendible, que dicen en la oposición, bueno, me demuestran a mí que son el mismo proyecto político, porque en definitiva en la lista de concejales, el mismo que la encabezó con Urquiaga, que es José Pérez, la vuelve a encabezar con Mario Igi. Es un argumento también que puede utilizar y utiliza la oposición para decir, es la continuidad. Pero uno que conoce, digamos, un poco el pensamiento, y se lo vamos a preguntar a Igi cuando venga el programa, justamente es este. Está muy disconforme Igi con lo que pasó durante los tiempos de Carlos Urquiaga. En el resto de los municipios, bueno, las situaciones son más o menos parecidas. El otro día veía una encuesta de Moreno donde está muy arriba Daniel Scioli, le da bien a Mariano West, bastante menos que a Scioli, pero le da bien en el municipio. Miren, la verdad que si uno hace un repaso por las encuestas en general, los intendentes, sean del Frente para la Victoria, sean del Frente Renovador, sean del PRO, en la mayoría de los municipios, le diría que en casi todos los municipios, los intendentes encabezan las encuestas cuando se mide candidato contra candidato. El problema es, a veces, el espacio político al que forman parte, si hay o no corte de boleta, bueno, después todo lo que viene a una elección, que cada elección tiene su particularidad, pero en líneas generales, algunos con mejor gestión que otros, algunos con pésima gestión, pero en líneas generales los intendentes están todos encabezando en sus distritos las encuestas, porque hay una realidad, en el conurbano sobre todo, los intendentes son la principal referencia institucional que tiene la gente y que le cuesta a él, aquel que no es intendente, lograr una inserción tal que pueda llegar a poner en riesgo en serio, desde su propia acción local, la continuidad de un jefe comunal. Por lo general, cuando hay cambio de intendente, se dan varias situaciones al mismo tiempo. Una muy mala gestión, una muy mala política y una situación de la elección nacional y provincial muy adversa al espacio político que juega ese intendente determinado. Si no, repito, es complicado poder ganarle a un jefe comunal.
Bueno, hasta aquí llegamos con esta edición especial del Embudo, esta edición extra en nuestro sitio de internet, en www.elembudo.tv. Nos reencontramos con ustedes en internet en cualquier momento. El domingo, sí, los espero en el último programa que haremos antes de las PASO, el domingo a las 9 de la noche en la señal del canal provincial de Telered, que ustedes de todas formas lo pueden ver también en nuestro sitio web, y también invitarlos todos los días en FM Concepto 95.5, que pueden bajarse incluso la aplicación en sus teléfonos celulares de la radio, tanto en los teléfonos de Apple como en los teléfonos que trabajan con el sistema operativo Android. Ahí buscan la aplicación Concepto FM 95.5, se la bajan en su celular y se escucha, la verdad, muy bien, y nos pueden seguir todas las tardes a las 3 en Brokers, el programa que hacemos junto con Guillermo Cherasni. Gracias por estar del otro lado, nos reencontramos en cualquier momento. Chao.